En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Querida familia misionera del amor de Dios, tengan ustedes un bendecido día en el Señor, hermanitos, y que la sangre poderosa hoy cubra sobre cada uno de ustedes. Hoy, jueves 1 de septiembre de 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11, donde Jesús le muestra a Pedro y le dice que desde ahora será pescador de hombres. Pero hermanos, es importante también hablar un poquito de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es que, hermanos, a través de este texto podríamos hacernos quizás preguntas muy justas. Por ejemplo, ¿es que tengo que ser o hacerme un ignorante para ser verdaderamente dirigido por el Espíritu y ser de Cristo? ¿Qué es lo que realmente el apóstol quiere decirnos? ¿Debemos de renunciar al estudio, a la ciencia, al conocimiento? Pues hermanos, la respuesta es un claro no. Es un claro no. Y para entender esta sagrada escritura, debemos distinguir dos términos bien claros: ciencia y sabiduría. La ciencia que está basada en el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Podríamos decir entonces, hermanos, que el conocimiento es lo que se aprende en los libros, ¿no? Es el producto de las ciencias, mientras que la sabiduría es una ciencia pero interior y que tiene como fuente básica a Dios, hermanos. Y es por eso que Jesús nos decía en el Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente se pierde a sí mismo? ¿Recuerdan? Y también Pablo en otro pasaje dice: yo podría tener todo el conocimiento, pero si no tengo caridad, de nada se me aprovecha. Pues hermanos, la ciencia sin la sabiduría se destruye, hermanos. Se transforma en vanidad y se transforma en egoísmo. La sabiduría sin la ciencia puede convertir el caminar del hombre, el caminar del humano, el tuyo y el mío, en graves errores, y quizás nos puede caer, nos puede caminar en ese angelismo supuestamente, pero al final caemos en errores de interpretación del mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos dos términos deben de caminar unidas. Cuando el hombre ora para obtener sabiduría, se va dando cuenta que la ciencia pasa, se transforma, llega a desaparecer, mientras que la sabiduría se perfecciona, hermanos. En nuestro mundo cientista, de todo donde es científico, es fácil deslumbrarse por la ciencia, por la tecnología y dejar de lado la sabiduría. Entonces, hermanos, no dejemos que el encanto de la ciencia nos haga verdaderamente ignorantes. Esos ignorantes en la única verdad que nos puede hacer plenamente felices. Y esa única verdad la encontramos en Dios. Amén. Si realmente quieres ser sabio, entonces, hermano, hermana, date tiempo para tu oración diaria. Amén. Ahora bien, hermanos, hablando del Evangelio, hoy todavía quizás nos resulta sorprendente comprobar cómo aquellos pescadores fueron capaces de dejar su trabajo, sus familias y seguir a Jesús. Cómo aquel Pedro que toda su vida se dedicó a pescar, dejó de un momento a otro y siguió. Porque el Evangelio dice: dejándolo todo, le siguieron. Precisamente, hermanos, cuando éste se manifiesta ante ellos como un colaborador excepcional para el negocio que les proporciona el sustento, cuando saben que eso es el pan de cada día, el pescar, lo dejan. Si Jesús, hermanos de Nazaret, nos hiciera la propuesta a nosotros hoy, en este siglo actual, en este mundo, ¿tendríamos el coraje como lo de aquellos hombres? Como Pedro, como los hermanos Santiago, Juan. ¿Seríamos capaces de intuir cuál es la verdadera ganancia? ¿O nos estamos poniendo a pensar todavía: no, difícil, yo qué le voy a seguir al Señor? No, primero está mi economía, primero está mi negocio, primero está mi trabajo, primero están mis proyectos, mis estudios, después que termine quizás. Por eso hoy día, si Jesús nos hiciera esa propuesta, ¿qué le diríamos?
Hermanos, es que los cristianos creemos que Cristo es eterno presente. Y si creemos que es eterno presente, por lo tanto, ese Cristo que está resucitado nos pide, ya no a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, sino a ti y a mí, hermano, hermana, a todos, a cada uno de quienes le confesamos como el Señor de los señores, que le acojamos en la barca de nuestra vida, porque quiere descansar junto a nosotros, hermanos, y nos pide que le dejemos servirse de nosotros, que le permitamos mostrar hacia dónde orientar nuestra vida, nuestra existencia, para tener esa verdadera fecundidad en medio de esta sociedad, que esta sociedad cada día está más alejada y necesitada de lo verdaderamente es la buena nueva, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, la propuesta es muy atrayente hoy en día. Solo nos hace falta saber y querer despojarnos de nuestros miedos. ¿A qué le tienes miedo si vas a seguirle al más grande? Solo nos hace falta saber eso, hermanos, de nuestro ¿qué dirán? No, yo tengo con mis amigos todos los días, todos los fines de semana me reúno, me meto salgo a disfrutar, me meto mis chelitas. ¿Tienes miedo? Dirán que de ahora en adelante vas a ser un servidor de Dios, un seguidor de Dios. Muchas veces nos hace falta eso, hermanos, y poner rumbo a esas aguas profundas, irnos a mar profundo, o lo que es lo mismo, a horizontes más lejanos de aquellos que imponen nuestra mediocre cotidianidad, hermanos. Amén. Amén. Luego, hermanos, del fracaso de la noche, echa las redes. Echa las redes. Y por la palabra de Jesús echa las redes, porque Simón Pedro dice, he pescado toda la noche, pero por tu palabra lo voy a hacer. Y sucede lo inesperado, hermanos. La pesca milagrosa viene, que provoca en ese momento en Pedro una reacción quizás de mucha admiración, pero también de mucho recelo y de espanto, y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Hermanos, quizás no debieron entender mucho lo de ser pescador de hombres, pero aquel hombre los ha convencido dejándolo todo y lo siguieron. Por hermanos, pescar a las personas en este sentido es evangelizar, es convencer, es ofrecer de parte de Dios a cuantas más personas la necesitan y decirle que lo mejor, la buena noticia del amor y de la salvación está en Jesucristo, que es el único que salva y que libera y que restaura tu vida, si verdaderamente así la quieres. Y para eso necesitas dejarlo todo, necesitas dejar tu vida pasada, necesitas dejar tus apegos pasados. Amén. Pues hermanos, desplegar nuestra vocación de ser pescadores de hombres nadie tiene que ver con los lavados de cerebro, con dominios de inteligencias y voluntades, con fanatismos proselitistas. Al revés, hermanos, al contrario, Jesús nos invita a comunicar fraternamente, a dialogar desde el convencimiento y las razones, a pregonar un mensaje feliz. Ir mar adentro, hermanos, es dejar la orilla segura y embarcarse en lo difícil. Es llenarse de audacia, de arrojo, de intrepidez. Amén. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Cuando vives solamente en defensiva, habrá días de pesca abundante, hermanos, y días de escaso fruto también. Ni presunciones, ni desánimos personales. Habrá muchos momentos, pero en ese momento todo eso se te tendrá que ir. Sabemos que solo lo hacemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Amén. Entonces nos preguntamos, ¿y si miramos a Pedro echándose por tierra, hundido porque se reconoce un pecador indigno del Maestro? Menos mal que todo abarca, hermanos, bien, y que todo acaba bien, pues lleno de confianza, obedeciendo la invitación y siguiendo a Jesús, de pecador a pescador de hombres. De pecador a pescador de hombres. Los privilegiados, hermanos, los privilegiados que conocemos toda la historia, nos acordamos que al final repetirá Pedro 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, el ser pescador no nos hunde, no nos abruma una culpabilidad morbosa.
reconocemos nuestros fallos, iniciamos a través de nuestros fallos la conversión. Una vez más, el Señor nos cambia y nos perdona, nos inspira confianza para emprender el camino del amor. Y pues el pecado, hermanos, sí es ofensa de Dios, como dice el catecismo, pero sabemos que Dios queda ofendido porque el pecado daña al hombre, la criatura de Dios que tanto ama. Ser infieles a Dios y darnos cuenta es ser capaces de abrirnos más frágilmente al perdón, al amor de Dios. Pero esto, hermanos, es conciencia, una conciencia quizás media laxa, o es el Evangelio, sin más. Tenemos que tener en cuenta que el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica tal vez no existe como se dice, una pizca milagrosa o algo extraordinario, pero sí de algún modo, hermanos, de seguro, tenlo por seguro, que ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro por Cristo y la convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle, hermanos, para colaborar con Él en la salvación del mundo. Probablemente lo que sí hemos experimentado ya no son noches estériles en que no hemos pescado de nada, y días en que hemos sentido la presencia de Jesús que se ha vuelto eficaz en nuestro trabajo. Sin Él, hermanos, hay total esterilidad. Con Él hay total fecundidad, y una fecundidad sorprendente. Y así vamos madurando, hermanos, como los primeros discípulos en nuestro camino de fe, a través de días buenos y malos, para que por una parte no caigamos en la tentación del miedo o la pereza, y por otra parte no confiemos excesivamente en nuestros métodos o procedimientos, sino en la fuerza de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Debemos pues entonces, hermanos, tú y yo, por un lado, escuchar más seguido y con mucha atención la palabra de Jesús que tenemos en los evangelios, y por otro lado reconocer que esa palabra no es de cualquier hombre, hermanos, no es simplemente la palabra de un carpintero de Nazaret, sino que es la palabra de Dios la que te ha dado tu vida, la que te ha salvado de muchas cosas, la que aún estás vivo en estos momentos de pandemia, la cual tiene poder. Date tiempo, hermano, hermana, date tiempo para leer la Sagrada Escritura y aprende. Ya déjate conducir por ella. Amén. Oremos. Señor bendito, hoy te pido que me des la sabiduría que se sienta junto a ti, aquella sabiduría que le dio vida a todo lo que creaste, que mis pasos estén guiados por ella y que toda mi vida, mi actuar y todo mi ser estén inspirados por ella, para así poder en fe enrumbarme a lo infinito, a ese mar profundo, a ese horizonte lejano, donde contigo todo, de seguro que todo lo podré hacer para gloria tuya, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.